Amén y gracias a Dios. Muchas gracias, Estefanía, por encargarte. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Si usted me escucha bien, damos inicio de una vez a la exposición de hoy. Hágame saber, por favor, si me está escuchando bien. ¿Me está escuchando bien? Ok, listo. Bueno, seguimos en cómo tener éxito en proyectos materiales, porque es lunes. Y seguimos estudiando nosotros el libro de Eclesiastés por temas, ¿no? Recuerde que el libro de Eclesiastés eh, habla de una serie de búsquedas que según Salomón son vanas, son vacías. ¿Y por qué son vanas? Porque son vacías, porque no llenan al hombre, por eso son vanas. Lo contrario a vacío es llenura. Estas búsquedas o el encontrar, el hallar, el llenarse de estas cosas que él describe, en realidad no causan llenura, sino que causan cada vez más vacío. Y ya hemos pasado nosotros por el estudio de una serie de búsquedas, como por ejemplo la búsqueda de la sabiduría humana, la búsqueda del placer, la búsqueda del logro, del éxito, la búsqueda del trabajar, la búsqueda de la condición humana o el vacío de la condición humana, la búsqueda de la acumulación, la búsqueda de la, bueno, en medio de esa acumulación, el tema de la tacañería también lo vimos, el tema de la política, ya lo estudiamos también. Este tema es bien espinoso, ¿no? El tema de la política, sobre todo en estos tiempos que estamos en plenas campañas políticas. El tema de la política, dice Salomón, produce vacío y lo dice un político, ¿no? Salomón fue político. Hace 8 días vimos el vacío de la falsa adoración. La falsa adoración. Y hoy nos corresponde seguir con el contexto, así que ubíquese por favor en Eclesiastés capítulo 5, a partir del versículo 8 y vamos a ir hasta el versículo 20, del 8 al 20. 5 del 8 al 20. Me avisa cuando ya, por favor. Eclesiastés capítulo 5, versículos del 8 al 20. Y para esto me voy a ayudar de una serie de versiones con el fin de clarificar algunos versículos que a simple vista, a simple lectura no se entienden bien. Ok, el versículo 8 dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Versículo 9. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Versículo 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Versículo 12. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Versículo 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Versículo 14. Las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Versículo 15. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Versículo 16. Ese también es un gran mal que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Versículo 17. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Versículo 18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Versículo 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Versículo 20. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Ok. Aquí estamos hablando de un vacío. Un vacío. Estamos hablando de un vacío producido por una búsqueda intensificada de estas cosas. ¿Qué es lo que usted discierne en estos versículos? Hay unos términos que son los más repetidos en estos versículos.
Términos como, por ejemplo, ¿cuáles? Hagamos aquí una pequeña comprensión de lectura. ¿Estamos hablando de qué? Excelente, Natalia, muy bien. Comprensión de lectura. ¿Quién era bueno en el colegio para el tema de la comprensión de lectura? Es decir, se leía y después de qué trata el texto, sin necesidad de volver a leer una segunda vez hasta una tercera vez, sino sencillamente lo leímos una vez y comenzamos nosotros a discernir en la medida en que vayamos leyendo que hay unos términos o unas palabras que se repiten más que otras. Y esas palabras que se repiten más que otras son las que nos dan la temática de todo el texto. Entonces, ¿de qué hablan estos versículos? Si usted me acompañó en la lectura, por supuesto, ¿de qué hablan? Pues usted se va a dar cuenta que el versículo 10 habla de dinero, dinero, fruto, el versículo 11 habla de bienes, el versículo 12 habla del rico, habla de abundancia, el versículo 14 habla de perder lo que se tiene, el versículo 15 habla de venir sin nada y devolverse sin nada, el versículo 16 habla de trabajar en vano, el versículo 18, 19, le mete la sabiduría al asunto y dice, más bien con lo que usted se gana, haga esto. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de el vacío, muy bien, de la búsqueda de esa riqueza, y ustedes lo dicen, riqueza acumulada. Ok. Tengo aquí como título yo, el vacío de la riqueza. La persona que quiere riqueza, pero ¿por qué quiere riqueza? Quiere riqueza porque sí. Porque teniendo bienes, sabiendo que tiene bienes acumulados, sabiendo que tiene X cantidad de dinero en el banco, sabiendo que tiene X cantidad de dinero en la cuenta en Bancolombia o en Davivienda o en el banco que la tenga, sabiendo que tiene X cantidad de dinero allá en Nequi o en Daviplata, sabiendo que tiene X cantidad de dinero en el bolso, en el maletín, debajo del colchón, en la cajita, en la caja fuerte, dentro del, no sé, dentro del libro, donde quiera que la tenga, se siente seguro. Esa acumulación de esa riqueza le causa seguridad. Dice, así yo estoy seguro. Y es como la historia que contó alguna vez el Señor Jesucristo sobre un hombre rico pero insensato. No hay cosa peor que ser rico y al mismo tiempo ser insensato. Ojalá un rico sensato, ojalá un rico sabio. Pero este rico es insensato. ¿Y por qué es insensato? Es insensato porque no tiene a Dios en su vida. Por eso entonces él considera que la seguridad de su vida se encuentra, la seguridad de su vida yace, es en la acumulación del dinero. Entre más dinero tenga, entre más bienes posea, más seguro se va a sentir. Y el Señor Jesucristo fue claro al decir que la vida del hombre no consiste o no depende de los bienes que posea. Entonces, si la vida del hombre no depende o no consiste de los bienes que posea, entonces la vida del hombre depende es como de qué. La vida del hombre depende es como de quién, si no depende de los bienes que posee. Responda usted, por favor. Usted desde la perspectiva que ya tiene, desde la óptica que ya tiene, desde el conocimiento que ya tiene. La vida del hombre, su vida depende de qué, realmente. Pues mi vida depende de Dios, muy bien. Ahora, que si la Biblia me enseña a mí la correcta administración, por supuesto que me enseña a mí la correcta administración de la riqueza, claro. Que la Biblia me promete que Él me da el poder para hacer riqueza. Claro, no me da riqueza, me da el poder para hacer riqueza. Y ese poder yace o se encuentra es en la sabiduría para hacer la riqueza. Claro que sí. Que hay promesas en la Biblia que tienen que ver con riqueza, que tienen que ver con bienes, que tienen que ver con abundancia y que tienen que ver con sobreabundancia. Por supuesto que sí. Que si la riqueza material se necesita en esta tierra, por supuesto que sí. Que si las añadiduras son prometidas, por supuesto que sí. Pero una cosa es la bendición y otra cosa muy diferente es aquel que bendice. La Biblia es clara al decir que usted tiene que apegarse a aquel que bendice. Las bendiciones prometidas por aquel que bendice, él mismo las hará llegar a sus bolsillos, haciendo uso de la sabiduría para hacer las riquezas y haciendo uso de una correcta administración para sostener y para multiplicar las riquezas que ya llegaron a nuestras manos. La Biblia habla de al menos unos 21 principios de sobreabundancia económica. O sea, la Biblia habla de plata por todo lado, pero habla de plata en términos de principios. Yo tengo que entender los principios.
los principios que hacen que el dinero sea producido y los principios que hacen que el dinero sea multiplicado. Eso le enseña la Sagrada Escritura. No estamos hablando aquí mal del dinero, estamos hablando mal es de la búsqueda insensata de dinero cuando no tengo a Dios en mi vida, la búsqueda insensata del dinero cuando Dios no es el primero en mi vida. Si Dios no es el primero en mi vida, entonces el dinero es el primero en mi vida. Y si el dinero es el primero en mi vida, entonces el rico insensato dice que lo perdió todo, incluyendo su propia alma. Y es cuando dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su propia alma? Es un rico insensato. Perdió el dinero. Algo más importante que eso, perdió su propia alma. Si perdió su propia alma, quiere decir que su alma fue a parar al infierno. ¿Fue a parar al infierno por culpa del dinero? No, por culpa del dinero no, por culpa de él mismo, que colocó el dinero en primer lugar en su vida. Colocó el dinero como la prioridad de su vida, en lugar de procurar vivir una vida que agrada al Señor. En lugar de procurar caminar sobre los principios. Todo en la Biblia está lleno de principios. Mira, hay principios para la salvación. Hay principios para la prosperidad económica, hay principios para la sanidad, hay principios para la restauración, hay principios para crecer espiritualmente, hay principios para servir a Dios, hay principios ministeriales. Dios es un Dios de principios. Cuando hablamos de principios, hablamos de normas, tips, claves. ¿Qué Dios quiere que haga? Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Esto. ¿Para qué? Para alcanzar X cosa, según la Sagrada Escritura. Y el tema de la prosperidad económica no se queda por fuera de esos principios. Claro que hay principios para esto. Y uno de los primeros principios que usted va a encontrar es pues que Dios sea su prioridad. Si Dios no es su prioridad, entonces el dinero está siendo la prioridad. Y ninguno puede servir a dos señores, ¿se acuerda? Y el Señor ese día claramente habló y dijo, ninguno puede servir a Dios y a las riquezas. Porque amará al uno y aborrecerá al otro, o aborrecerá al uno y amará al otro. Entonces no podéis servir a Dios y a las riquezas. O yo sirvo a Dios o yo sirvo a las riquezas. O yo vivo en función de Dios o yo vivo en función del dinero. Si yo vivo en función del dinero, entonces aparecen estos versículos que a partir de este momento comenzamos nosotros a escudriñar. Les repito, que va desde el versículo 8 y hasta el versículo 20. ¿Ha quedado clara la introducción del mensaje de hoy? Que el problema no está en el dinero. El problema está en el corazón del hombre. El problema está en el corazón del hombre. Un momento que se apagó aquí la cámara, pero debe ser una pequeña, una cosa que se podría arreglar. Oh, oh. Ok, se mezcló otra cámara. Un momento, ya miro a ver cómo solucionamos acá. Pero usted me está escuchando bien, ¿sí? Porque lo importante es que usted me logre escuchar bien. Si no me está viendo bien, pues no es tan importante realmente. ¿Me está escuchando bien? Sí, se escucha bien. Ok. Ok, permítame a ver yo qué puedo hacer aquí. A ver si puedo. A ver si puedo cambiar la cámara. Si no, continuamos así. Momento, otro momento y otro momento. Estoy aquí haciendo un cambio. No. Un momento. Yo voy a salir de la llamada, usted quédese ahí. Yo voy a salir de la llamada, usted quédese ahí y yo vuelvo a ingresar.
Volví, creo que me escucha, pero no me ve, ¿cierto? Bueno, no importa, yo creo que continuamos así entonces, no me voy a poner a reiniciar el equipo, porque si no aquí nos quedamos y la idea es poder avanzar. Ok, hay una configuración ahí del equipo toda rara. Entonces continuamos más bien, usted no me va a ver el rostro, pero no se va a perder de mucho. Lo que importa es que usted me logre escuchar. Ok, versículo 8, el versículo 8 dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Eso se lo tiene que unir a el versículo 9 que dice, además el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos. Y lo tiene que relacionar también con el versículo 10 que dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Esto también es vanidad. En el versículo 9 se habla de un campo. ¿Un campo qué es? Pues una tierra. Se está refiriendo a la agricultura, se está refiriendo a la ganadería. Dice, el provecho de la tierra es para todos. ¿Para todos quiénes? Versículo 8. Pues para todos los pobres, ¿cierto? Para toda la gente, para todos los que habitan la provincia, para cada uno de los seres humanos que habitan en ese lugar del mundo, incluyendo, note que el versículo 8 parte final dice, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Otra versión dirá en ese versículo, dice, porque a un alto oficial lo vigila otro más alto y por encima de ellos hay otros altos oficiales. O sea que aquí estamos hablando en el versículo 8 de aquellos que mandan o de aquellos que gobiernan o de aquellos que dirigen desde la política una provincia. De eso está hablando. Porque dice, sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ello. ¿Está hablando de qué? Está hablando de cargos, está hablando de estatus, está hablando de autoridades. Hay una autoridad, pero sobre esa autoridad hay otra autoridad y sobre esa autoridad hay otra autoridad. De eso está hablando. Y entonces, lastimosamente, esas autoridades no están haciendo las cosas bien. Ellos creen que sí, porque están siendo motivados por una cosa que es sumamente equivocada, la que aparece en el versículo 10, el amor al dinero. ¿Cómo sabemos que están haciendo mal las cosas? Pues dése cuenta de lo que está pasando con los pobres, según la parte inicial del versículo 8. ¿Qué está pasando con los pobres? Responda usted, por favor, ahí en el chat. ¿Qué está pasando con los pobres? ¿Qué están haciendo con los pobres? Están siendo oprimidos. Muy bien, don Héctor. Están siendo oprimidos. Bueno, tenemos varias personas aquí conectadas, ¿sí? Y solamente tenemos un par de respuestas en el chat. Entonces yo le quiero recordar que esto es un discipulado y si es un discipulado, pues todos debemos estar participando a no ser que por razones de fuerza mayor usted se vea impedido para hacerlo. Si es así, no conteste, tranquilo. Pero si puede hacerlo, entonces por favor, hágalo. Si puede estar usted sentado frente a ese dispositivo electrónico durante esta hora, y ya nos quedan poquitos minutos de esta hora, pues entonces hágalo. No coloque el aparato o el dispositivo electrónico solamente diga que reproduzca y reproduzca y reproduzca y que se escuche mi voz, porque usted no va a captar el mensaje, no le va a servir de nada. Esta es una recomendación que yo le hago con el fin de que usted entienda lo que se tiene que decir hoy. ¿Cómo sabemos que estos gobernantes, cómo sabemos que son gobernantes? Vuelvo y le repito, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Hay una jerarquía de autoridad. ¿Y cómo sabemos que lo están haciendo mal? Lo están haciendo mal porque la motivación de ellos es el amor al dinero, versículo 10. Y lo están haciendo mal porque no les importa, por ese amor al dinero, oprimir al pobre, versículo 8. Por eso dice opresión de pobres, y mire lo que dice perversión de derecho, muy bien, don Henry, y perversión de justicia, o sea, injusticia. Lo derecho se torció, los pobres no tienen derechos en esta sociedad corrupta, la justicia no se cumple, la justicia no se hace. ¿Por qué? Porque el gobernante no trabaja para el beneficio del pueblo, sino que el gobernante trabaja para el beneficio propio. Porque lo que mueve al gobernante no es el amor al prójimo. Lo que mueve al gobernante es el amor al dinero. Versículo 10.
Y aquí estamos sencillamente relacionando versículos 8, 9 y 10. Ahora sí, yo creo que podemos leer los 3 versículos y los podemos entender. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, dice, no te maravilles de ello. No te maravilles de ello. ¿Por qué? Porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Aquí, sin espiritualizar, sino hablando solamente del contexto de Salomón, pues está hablando de un político que tiene sobre él a otro político en cuanto a rango, en cuanto a jerarquía, en cuanto a autoridad, y ese tiene a otro político que está sobre él. Ahora, los tres parece ser, según el versículo 8, que se han confabulado para lo mismo. A los tres los mueve lo mismo, el amor al dinero, versículo 10. Y si los mueve el amor al dinero, están dispuestos a oprimir al pobre, están dispuestos a torcer el derecho y están dispuestos a ser injustos. No les importa. Qué terrible cuando en una sociedad nosotros vemos unos complots, unas confabulaciones políticas con el fin de conseguir dinero. Es que lo que persiguen es oprimir al pobre. No, no persiguen oprimir al pobre. Pero si toca oprimir al pobre, pues oprimen al pobre. Eso está aquí, dése cuenta. ¿No? Eso está aquí. Cuando lo que hay en el corazón es el amor al dinero. Cuando lo que hay en el corazón es el amor al dinero. ¿Por qué anhelamos nosotros los creyentes el milenio? Porque en el milenio va a reinar uno que ama a Dios por encima de todas las cosas y que ama al prójimo y que no ama el dinero. ¿Me refiero a quién? Me refiere al Señor Jesucristo. A Él me refiero. Mientras que no sea así, lastimosamente, nos vamos a topar de frente nosotros en nuestras sociedades, hablo de nuestros sistemas de gobierno, con gente que está en autoridad, que está en eminencia, pero lo que les mueve es el amor al dinero. Por más que escondan el amor al dinero detrás de discursos, detrás de ideologías, detrás de ideas, en realidad lo que les mueve es el amor al dinero. Y para eso, repito, están dispuestos a hacer todo lo que el versículo 8 dice que harían con una persona pobre. El versículo 9 dice, además el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. ¿Cómo así el rey mismo está sujeto a los campos? Otra versión dice, si en alguna provincia ves que se oprime al pobre y que a la gente se le niega un juicio justo, no te asombres de tales cosas, porque a un alto oficial lo vigila otro más alto y por encima de ellos hay otros altos oficiales. Versículo 9. ¿Qué provecho hay en todo esto para el país? ¿Está el rey al servicio del campo? La pregunta es, ¿está el rey al servicio de la gente? No. ¿Está el rey al servicio del campo? No. Él utiliza a la gente en el campo para conseguir lo que él quiere, ¿no? Él utiliza a la gente, versículo 8, la utiliza en el campo, versículo 9, para conseguir lo que él quiere, versículo 10. ¿Qué es lo que él quiere? Lo que quiere es dinero. Eso es lo que él quiere. ¿Qué está respondiendo usted? Lo que usted responde es, muy bien, para beneficio de él mismo. Utiliza a la gente. Dice que le importa a la gente, no le importa a la gente. Obvio, para que la gente vote por él, va a tener que prometer el cielo y la tierra. La gente incauta le va a creer. Cuando ya esté en el poder, entonces resulta que ya hay toda una red armada. Uno, sobre él hay otro más alto y sobre él hay otro más alto. O sea, el uno cuida al otro, el otro cuida al uno. Por eso cuando usted le da la queja a uno que está por encima de él, la queja no surte efecto. ¿Por qué? Porque es un complot. Sencillamente hay un complot por donde usted lo mire. Revise todos los sistemas de gobierno de este mundo y se van a dar cuenta que es un completo fracaso. Desde la raíz es un completo fracaso. Como lo veíamos cuando examinamos nosotros el tema de la política, eso fue hace 2 semanas atrás, 2 o 3 semanas atrás. Usted encuentra en las librerías cristianas títulos como, por ejemplo, Dios es de derecha. Y al frente otro título que dice Dios es de izquierda. Y si usted lee la Sagrada Escritura se va a dar cuenta que Dios no es ni de derecha ni de izquierda.
porque esos son sistemas de pensamiento, ideologías políticas que nacen en la profundidad del corazón del hombre. Son ideologías de hombre, son creación de hombre, de manera que eso no puede ser de Dios, ni una cosa ni la otra. Políticamente Dios es una cosa completamente diferente. Haríamos bien nosotros alguna vez ponernos a estudiar a la luz de la Sagrada Escritura lo que es la política de Dios. ¿Se acuerda que se lo dije y a usted le pareció chévere ese día? ¿Se acuerda o no se acuerda? Que le dije cómo le parecería un curso en donde hablemos de la política, pero desde el punto de vista de la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que la Biblia enseña con respecto al tema de la política? Así usted llegaría al final a la conclusión de que Dios no es ni de un bando ni de otro bando, ni de un lado ni de otro lado, ni de un color ni de otro color, sino que Dios está por encima de eso y aún así es el político de los políticos. Le acabé de preguntar si se acordaba o no se acordaba de ese tema. Muy bien, y lanzamos a don Héctor a la presidencia. ¿Están de acuerdo conmigo todos? La esposa de don Héctor sería la primera dama. ¿Está de acuerdo la esposa de don Héctor? Exacto. Pues dese cuenta aquí usted aquí lo examina, por favor. Ah, usted ya se está metiendo. No, yo me estoy metiendo es a predicar el evangelio. Yo estoy predicando el evangelio. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Yo estoy predicando lo que enseña la Sagrada Escritura. No, no estoy torciendo el texto. Cuando uno predica expositivamente, uno no puede torcer el texto. No le da para torcer el texto. Cuando vamos del versículo 8 al versículo 9 y del versículo 9 al versículo 10, creo que la idea está muy clara. La idea se desarrolla solita, la interpretación se da solita. Mire, recuerde, vuelva a leer, hay opresión en los pobres. A los pobres se les pervierte el derecho y a los pobres no se les hace justicia. ¿Por qué? Porque es que sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. ¿Qué acaba de responder usted? Usted está diciendo, se tapan con la misma cobija. Muy bien, Natalia, la cobija de la corrupción. De eso habla el versículo 8. El pobre es oprimido. Ahora, el pobre es oprimido y el pobre es puesto a trabajar en el campo. ¿Por qué? Porque al político le interesa el campo, no. Le interesa al pobre, no. ¿Qué es lo que le interesa? Versículo 10, le interesa el dinero. ¿Ama el campo? No. ¿Ama al pobre? No. ¿Qué ama? Ama el dinero. El que ama el dinero, versículo 10, no se saciará de dinero. Pero ¿cómo no se va a saciar de dinero? ¿Acaso no tiene ya más que suficiente? Tiene más que suficiente, pero no se sacía. El problema es que no se llena, porque el dinero no puede llenar a nadie. ¿Sí se da cuenta que esta es una búsqueda vana? Es una búsqueda que por más que tenga y tenga y tenga y tenga, no lo hace sentir lleno, porque es que el dinero no lo puede a uno hacer sentir lleno. El único que a uno lo puede llenar es Dios. Ser llenos del Espíritu, esa es la llenura de la cual el Señor Jesucristo dijo, el que bebiere del agua que yo le daré no volverá a tener sed. Si yo me lleno de Dios no vuelvo a tener sed, o al menos no vuelvo a tener sed de ninguna otra cosa. El tema es que la persona que se llena de dinero va a experimentar más sed y más hambre de dinero. Pero ya tiene más, pero quiere más, pero tiene más, pero quiere más, pero tiene más, pero quiere más, pero quiere más y tiene más y quiere más y así sucesivamente. Se le convierte en un ciclo vicioso de acumulación de dinero. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, pues, pero es que ya tiene mucho. Sí, pero no sacará fruto, dice. También esto es vanidad. ¿Y quién lo está diciendo? ¿Y quién lo está diciendo? Mire, siempre lo repetimos cuando nosotros llegamos aquí. Siempre lo repetimos. ¿Qué es lo que repetimos? Aquí no lo está diciendo una persona pobre. No lo está diciendo un muerto de hambre. No lo está diciendo un levantado. Alguna vez explicamos lo que era un levantado. Salomón no es ni una persona pobre, Salomón no es un muerto de hambre, Salomón no es un levantado, Salomón es el hombre más rico de la tierra. Punto. El hombre más rico de la tierra está diciendo que ese camino en donde uno persigue el amor al dinero, saciarse de dinero, tener mucho dinero, es el camino de la vanidad.
es un camino que produce más bien vacíos en lugar de llenuras. Es un camino que produce vacíos en lugar de realizaciones. Ese es el camino de aquel que ama el dinero. Y lo dice el hombre que más dinero tuvo. Porque es que mire, si lo dijera un pobre, uno diría, está resentido. Claro, porque es que lo diga un pobre, que un pobre diga que ese camino de la acumulación del dinero, ese no es el camino. Pues el que va a saber si es que él nunca ha tenido dinero. El que va a saber si es un muerto de hambre. El que va a saber si es un levantado, decimos nosotros, o dice esta sociedad, ¿cierto? Pero que lo diga el hombre que más dinero acumuló sobre la faz de este planeta, que el camino de la acumulación del dinero no es el camino correcto, no es el camino a seguir, yo creo que hay que prestarle atención. ¿Es o no es? Que lo diga la persona más rica de este mundo. Mire, el camino de la acumulación del dinero no es el camino correcto, no es el camino adecuado, no sigan por ese camino. Y Salomón dice, se los digo por experiencia propia, hay que prestarle atención a ese hombre o no hay que prestarle atención a ese hombre. ¿Qué dice usted? Porque una cosa es que yo me ponga a hablar con el señor de la esquina, el que vende las ensaladitas, o el que vende los mangos, o el que vende los aguacates, o el que vende el cilantro, o el que vende las flores, y él me diga, el camino de la acumulación de dinero no es el camino a seguir. Yo digo, bueno, chévere el consejo, pero usted ¿de dónde saca el consejo? ¿Qué experiencia tiene en eso? ¿Alguna vez fue el hombre más rico usted del planeta? No. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que el hombre dice, no, que es que los ricos, y es que los ricos, el problema no está en los ricos, el problema no está en la riqueza, el problema está en el amor a la riqueza, el problema está en idolatrar la riqueza, el problema está en amar la riqueza más que a Dios, colocar la riqueza en primer lugar y a Dios en segundo lugar. Dios no es segundón de nadie. Dios o es el primero o es el último. Así de sencillo. Hay que prestarle atención. Usted dice, sí, señor, toda la atención. Así es, por algo lo dirá, toda la atención, toda la atención, toda la atención. Salomón sabe de qué está hablando, tiene toda la experiencia en lo que dice, muy bien. Ok, es a esa clase de personas a las que sabiamente nosotros le prestamos atención. Entonces vuelvo a leer el versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Versículo 11. Cuando aumentan los bienes, ¿qué pasa cuando aumentan los bienes? Alguno dirá, aumenta la felicidad, aumenta la tranquilidad, aumenta la paz, aumenta la dicha, aumenta la sonrisa, aumenta el sosiego, aumentan tantas cosas buenas y tantas cosas bonitas, pero mire lo que dice Salomón. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿No? ¿Es así o no es así? Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Porque solamente imagínese a usted, le llega a su cuenta, a su bolsillo, $1.000.000, que serían unos 4.000, entre 3.000 y 4.000 millones de pesos. ¿Qué pasaría con su vida? Usted diría, ¿sería feliz? Sí, pero revise este caso, el caso del versículo 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Acaso usted no se rodearía de un montón de personas que usted dice, ¿y estos de dónde salieron? ¿Sí? ¿Estos de dónde salieron que resultaron acercándose a mí, resultaron apegándose a mí, resultaron adheriéndose a mí? ¿Estos de dónde salieron? Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen, porque usted con toda la plata del mundo, o al menos con la plata que yo le acabo de dar, con la cifra que yo le acabo de dar, usted se va a antojar de un montón de cosas, o no se va a antojar de un montón de cosas, y se va a llenar de un montón de cosas sin las cuales hasta el momento usted ha podido vivir. Es más, se va a comenzar a antojar usted de un montón de cosas que hasta el momento usted ni siquiera se había antojado. Entonces, mire lo que dice acá. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. O sea, el consumo aumenta. El consumo aumenta. Y ese consumo que aumenta demanda después no solamente una sabia administración, sino que demanda al mismo tiempo el sostenimiento de esas cosas que usted acaba de adquirir o que acaba de comprar. Eso quiere decir que si usted tiene, no sé, un carro, no sé, del año, pero como usted tiene toda la plata, pues entonces se va a comprar un buen carro, claro, está en todo su derecho, pues si tiene la plata, pues hágalo, pero para mantener ese carro,
pues usted va a tener que generar más recursos. Y para generar más recurso, aquí el caso es un político, para generar más recurso, pues usted va a tener que oprimir más, va a tener que pervertir más y va a tener que hacer más injusticias. Va a tener que hacer más injusticias sobre los pobres y va a tener que sacarle más fruto a un campo que no es solamente suyo, sino que es para toda la población, para toda la sociedad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Mejor dicho, cuando el capital aumenta, aumenta el consumo. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Ahora, ¿qué bien le pueden causar la cantidad de bienes que logre acumular? Dice, verlos con sus ojos. O sea, ¿hasta dónde llega el tener bienes? Hasta verlos con sus ojos. ¿Hasta dónde llega? Hasta allá. Ahora, si lo ve con sus ojos, solamente llega hasta verlo con sus ojos. Esos bienes lo pueden llenar. Mira hasta dónde llega, hasta verlo con sus ojos. Esos bienes acumulados lo pueden llenar. Si solamente llega hasta verlo con los ojos, esos bienes acumulados lo pueden saciar. Si solamente llega hasta verlo con sus ojos, esos bienes acumulados lo pueden realizar como persona. Y yo vuelvo y le hago la pregunta, ¿necesitamos bienes materiales? Claro que necesitamos bienes materiales, por supuesto que necesitamos bienes materiales. Pero si nosotros buscamos la acumulación de bienes materiales con la falsa idea de que los bienes materiales a nosotros nos van a garantizar la llenura, la realización personal, el sentirnos llenos, el sentirnos plenos, pues estamos completamente equivocados. La riqueza nos da seguridad, pero la Biblia dice que Dios es nuestra seguridad. La riqueza nos da firmeza, pero la Biblia dice que Dios es nuestra firmeza. La riqueza nos da fortaleza, pero la Biblia dice que Dios es la fortaleza de mi vida. Dese cuenta que la línea está ahí. Y es una línea a veces casi que imperceptible. El cristiano dice que no, que Dios está en primer lugar en su vida, pero anda afanado por el tema de la riqueza. Entonces, realmente andas en función de qué? ¿En función del servir a Dios o en función del servir a la riqueza? Leo lo que usted escribe. En nada, dice, solo apreciar sus bienes pasan de mano en mano. Así es. El último billete de 50,000 pesos que usted tuvo. ¿Dónde está en este momento ese billete de 50,000? Usted no va a decir que no existe. No, sí existe. ¿En qué mano se encuentra? Eso es lo que pasa con el dinero. El dinero va rotando de mano en mano. Eso es lo que pasa con todos los bienes materiales, lo que pasa con los carros, con los vehículos, con las casas. Algunos bienes se demoran más en la mano del que los tiene, del que los administra. De todos modos, van a cambiar de mano en algún momento. Y si van a cambiar de mano en algún momento, como los billetes, si van a ir de mano en mano, quiere decir que eso es una cosa efímera, quiere decir que es una cosa que no es firme, quiere decir que es una cosa inconstante, quiere decir que es una cosa subjetiva y quiere decir que es una cosa voluble, cambiante, cambiable. Nuestro corazón debe estar puesto entonces en algo o en alguien que no cambie, que no se mueve, inmutable, que siga siendo el mismo, para que nosotros podamos decir, realmente me siento realizado, realmente me siento lleno, realmente me siento completo. Y el único que no cambia es Dios. Y lo único que no cambia es su palabra. ¿Se acuerda que la Sagrada Escritura dice que cielo y tierra pasarán? Eso lo sabemos desde la misa católica, cuando lo cantaban en ese corito. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios no pasan. Si usted tiene su corazón puesto en las palabras de Dios, tiene su corazón puesto en el mejor lugar, porque la palabra de Dios no pasa. Si su alma está puesta en Dios, está puesta en el mejor lugar porque Dios no cambia. En Él no hay mudanza y no hay sombra de variación. No hay sombra de variación. Pero el dinero es necesario, yo necesito tenerlo, usted necesita tenerlo, necesita el poder para hacer riqueza, desarrollar riqueza necesita, usted necesita desarrollar capital, hasta donde la sabiduría le dé, desarrolle capital, hasta donde la administración correcta le dé, multiplique el capital, pero nunca ponga el corazón en los bienes materiales. Ese es el consejo de Salomón y creo yo que es un buen consejo.
Versículo 12. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Ahora, qué impresionante, ¿no? Mire, ese trabajador y ese rico, los dos son mencionados en el versículo 8. Ese trabajador es el pobre que está siendo oprimido, ese trabajador es el pobre al cual se le está pervirtiendo el derecho, ese trabajador es el pobre al cual se le está haciendo injusticia, pero ese pobre o ese pobre trabaja. Lo que tiene, lo tiene como resultado de su trabajo. Y como lo que tiene, lo tiene como resultado de su trabajo, ¿cuál es su cargo de conciencia? ¿Qué cargo de conciencia tiene con respecto a lo que tiene? Ahora usted dirá, oiga, venga, pero no tiene mucho. Bueno, no tiene mucho, pero lo que estamos revisando es el cargo de conciencia. ¿Tiene algún cargo de conciencia relacionado con los bienes que posee y es pobre? O sea que tiene poquitos bienes materiales. Pero ¿tiene algún cargo de conciencia? Ninguno. ¿Por qué? Porque lo que ha conseguido, mire, esa butaca, esa mesa, esa nevera, ese televisor, no tiene televisor, bueno, no tiene televisor, ese celular, esa flecha que tiene en la mano, esa carcacha que tiene en la mano, esa cama donde duerme, eso que desayunó, almorzó o cenó, ese se lo ganó. ¿Cómo? Y cuando hablamos de que se lo ganó, ya estamos hablando de algo justo. Lo consiguió trabajando muy bien. Por eso el texto dice que el sueño de ese trabajador es dulce. Cuando dice que es dulce, quiere decir que duerme tranquilo. Quiere decir que la conciencia lo deja dormir. No tiene mucho. Y a veces se desespera porque no tiene mucho. Y a veces se desespera por la injusticia. Y se desespera por la opresión. Y se desespera por la corrupción. Pero cuando revisa su caso dice, pero yo puedo dormir tranquilo. Duermo cansado, trabajé todo el día, sí, pero puedo dormir tranquilo. ¿Por qué duermo tranquilo? Porque lo que tengo yo me lo gané. Así que su sueño es dulce. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco. Coma mucho o coma poco. Pero al rico, ¿quién es el rico? El opresor del versículo 8. ¿Quién es el rico? El político de el complot de corrupción del versículo 8, allá donde dice, sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Es el rico del versículo 12, pero al rico no le deja dormir la abundancia. ¿Y por qué no le deja dormir la abundancia? ¿Por qué? Si tiene mucho. ¿Por qué no le deja dormir la abundancia? ¿Por qué? Si sobreabunda en bienes. ¿Por qué no le deja dormir la abundancia? ¿Por qué? Se supone que cuando uno tiene abundancia, uno duerme rico, uno duerme feliz, uno está tranquilo, uno está seguro. ¿Por qué no lo deja dormir la abundancia? Si se supone que cuando uno tiene abundancia, hay sosiego, hay descanso, no me inmuto, estoy muy tranquilo. ¿Por qué no lo deja dormir la abundancia? Si uno no duerme es por alguna cosa en la conciencia. Si uno no duerme es por alguna cosa en la mente. Si uno tiene un desorden en el sueño es por alguna cosa ocurrida en el alma, como ya lo vimos o lo comenzamos a ver en esos dos sermones de domingo que se llamaron la depresión, la otra pandemia. El epicentro se encuentra en el alma. Y uno de los desórdenes que causa la depresión es precisamente en el tema del sueño. Algo está cargando mi conciencia. Algo está asaeteando o apuñaleando mi conciencia. ¿Qué apuñala mi conciencia? Que lo que tengo, versículo 12, lo que tengo, la riqueza, la abundancia, no la he conseguido como la consiguió el pobre, es decir, trabajando. Ahora, aquí no quiere decir que el pobre sea mejor que el rico, ¿no? ¿Cuánto pobre no se dedica a robar? Y si el pobre se dedica a robar, pero es que el pobre que roba, bueno, y el otro también, pero el pobre que roba siempre tiene que estar bajo el efecto del alcohol o de la marihuana o de algún alucinógeno, de alguna droga. ¿Para qué? Porque es que eso calma la conciencia, la calma momentáneamente, apaga la voz de la conciencia durante un rato, mientras que convierte o mientras que hace la siguiente fechoría. Todo esto es para eso, todo esto está diseñado para eso. Entonces no estamos hablando aquí de que es mejor ser pobre que ser rico. No, obvio que es mejor ser rico, pero no un rico ladrón, no un rico corrupto, no un rico que ha conseguido lo que tiene a costillas del pobre, versículo 8, y a costillas de la explotación, versículo 9.
Es un rico que lo que tiene lo ha conseguido, pero trabajando, siendo una persona honorable, siendo una persona honrada. No tenemos nada en contra de los ricos. Tenemos todo, es en contra de la corrupción. No tenemos nada en contra del pobre, ¿no? Pero el pobre necesita visionar, el pobre necesita planear, el pobre necesita proyectarse, el pobre no puede estar conforme con su pobreza, no, tiene que estar agradecido, coma mucho o coma poco, pero de ninguna manera debe estar conforme con su estatus de pobre. Qué rico que ese pobre alguna vez se convierta en rico trabajando, de modo que tendrá un testimonio impresionante y una directriz le podrá dar a esta sociedad acerca de cómo ser rico trabajando, cómo ser rico sin quitarle un peso a nadie. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, por supuesto. Ninguno está diciendo acá que es mejor no tener a tener. Obvio, la razón indica que es mejor tener a no tener. Pero tener teniendo la conciencia tranquila. ¿Quién está de acuerdo con esto? Tener teniendo la conciencia tranquila. Tener pudiendo disfrutar de un dulce sueño. Tener, pero en sosiego. Tener, pero en tranquilidad. De esa manera. De esa manera. Así debería ser, ¿no es cierto? Muy bien. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Ok, versículo 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Otra cosa que vio Salomón relacionado con la acumulación de riquezas. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Ahora que comenzamos esta exposición diciendo que la gente considera que entre más riqueza tenga guardada, entre más acumulación tenga en la cuenta, más seguros se van a sentir. Pero Salomón dice, mira, hay un mal doloroso que yo he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas, es decir, acumulación de bienes para el mal del que las posee. Y a continuación le explica, las cuales se pierden en malas ocupaciones. Solamente, mire, solamente una mala decisión, una mala inversión. ¿Y qué pasa con la riqueza acumulada durante tantos años? Solamente una mala decisión. Basta una mala decisión, basta una mala inversión, basta un mal consejo, basta una pisada en falso con esos bienes materiales. ¿Y qué pasa con todos esos bienes materiales acumulados durante tanto tiempo? ¿Qué pasa con ese apartamento o esos apartamentos o esos locales o esas casas, el carro, la cuenta? ¿Qué pasa con todo eso? Lo que pasa es lo que nosotros vemos como espejos, muchos espejos en esta sociedad. Lo que vemos nosotros es que las cuales se pierden en malas ocupaciones. Ahí dice, se pierden en malas ocupaciones. Las riquezas tienen que ser ocupadas, dése cuenta. ¿Cuál es el problema en el versículo anterior? Dice las riquezas guardadas. Las riquezas no son para guardarlas. ¿Sí lo nota? Las riquezas no son para guardarlas. Entonces, ¿para qué son? Para ocuparlas, versículo 14. Pero no para ocuparlas en malas ocupaciones, sino para ocuparlas en buenas ocupaciones. O sea, para invertirlas. Muy bien, Natalia. Pero invertidas mal. Las riquezas no son para guardarlas. No es que el ahorro no va a multiplicar las riquezas. Lo que multiplica las riquezas son las inversiones. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y no cualquier clase de inversión, las buenas inversiones. Las inversiones sabias. Las inversiones de acuerdo al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Así. Si la persona cree que se va a volver rica trabajando, no se va a volver rica trabajando. No va a volver rica ahorrando, tampoco se va a volver rica ahorrando. Una persona no se vuelve rica ni trabajando ni ahorrando. Una persona se vuelve rica invirtiendo. Es lo que enseña la Sagrada Escritura. Salomón se convirtió en el hombre más rico de la tierra invirtiendo. Por supuesto, él trabajó. ¿Y qué hizo con el producto de su trabajo? Lo guardó, pero lo que guardó
cuando vio que ya le alcanzaba para invertir, lo invirtió y lo invirtió bien. En eso, usted nota que Salomón era sabio y el más sabio de todos los hombres de la tierra. ¿Por qué? Porque invertía de una manera correcta, invertía de una manera inteligente, invertía en lo que era. Esa fue la oración que él hizo. Señor, yo no quiero ni que me dé la vida de mis enemigos, yo no quiero que me dé ni esto ni lo otro. A mí deme sabiduría. ¿Y qué hizo el Señor? Le dio sabiduría y esa sabiduría es llamada el poder para hacer riquezas. Si yo trabajo 20 años, voy a ser rico. No, no va a ser rico. Puede trabajar 40 años y no va a ser rico. Yo voy a ahorrar 50 años y voy a ser rico. No, no es cierto. Va a ahorrar 50 años y no va a ser rico. La riqueza se produce cuando se invierte lo que ahorró. ¿De dónde sacó el ahorro? Del trabajo. O sea que hay que trabajar y hay que ahorrar. Sí, pero ¿para qué? Para invertir el ahorro. Yo estoy guardando, pero guardar precisamente la censura en el versículo 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal. ¿Por qué para su propio mal? Porque las ocuparon, versículo 14, una inversión, versículo 14, pero una mala inversión, las cuales se pierden en malas ocupaciones o en malas inversiones. Y a los hijos que engendraron, mire lo que dice, nada les queda en la mano. O sea que no solamente perdieron la parte que le correspondía a ellos, sino que perdieron también lo que supuestamente querían dejarle a sus hijos. De pronto con la motivación de multiplicar para dejarle un poquito más a los hijos, pero perdieron todo lo que habían trabajado, todo lo que habían ahorrado por no tener la sabiduría suficiente y hacer una correcta inversión. Es de esa manera. Yo tengo miedo de invertir. Bueno, entonces el miedo es un enemigo también de las riquezas. El miedo es un enemigo de la prosperidad. Cuando hay miedo quiere decir que hay falta de conocimiento bíblico, cuando hay miedo quiere decir que hay falta de inteligencia, cuando hay miedo quiere decir que hay falta de sabiduría. El miedo no es virtud. El Señor no nos ha dado espíritu de temor o de miedo, sino espíritu de poder, amor y dominio propio. Lo contrario a la fe es el miedo. Si yo digo que tengo miedo de invertir, pues entonces ¿dónde está la fe? Ahora usted dirá, la fe ciega, la fe nunca es ciega. La fe depende de dos ojos, el ojo de la certeza y el ojo de la convicción. La fe depende del conocimiento. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza, conocimiento claro y exacto de algo. Cuando usted tiene el conocimiento claro y exacto de algo, y uno de los principios de la sobreabundancia económica según la Sagrada Escritura es especialización. Cuando usted se especializa en un tema, en un campo, en una rama, en un ámbito, en una materia, cuando usted se convierte en el duro de eso, usted no va a tener miedo de invertir en eso, porque usted sabe cómo funciona ese mercado. Ahora, si usted ha estudiado ese mercado y usted le ve un montón de falencias a eso y un montón de peros a eso, pues entonces también ya entendió que por ahí no es. Le toca especializarse por otro lado, en otro ramo, en otro ámbito, en otro sector, hasta que encuentre el sector del cual usted diga, este es un buen sector para invertir. Aquí la riqueza puede ser multiplicada. Aquí hay seguridad de multiplicación de la inversión. De eso está hablando, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Versículo 15. Como salió del vientre de su madre, o sea, como, pues desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Eso es correcto, ¿no? Al mismo tiempo nos enseña que mire, el tema de las riquezas es una situación que nosotros vivimos aquí mientras que estemos vivos. Eso pertenece a este momento que va desde el nacimiento y hasta la muerte. Que si venimos nosotros a progresar, que si venimos nosotros a prosperar, pues cuánta promesa de progreso no hay en la Biblia y cuánta promesa de prosperidad no hay en la Biblia. ¿Se acuerda del Salmo 1.3? El Salmo 1.3 dice claramente, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y es una promesa que se le da ¿a quién? Al justo. O sea que sí hay promesas de prosperidad en la Sagrada Escritura. Y muchas, ¿no? Que ya hemos revisado anteriormente.
Pero ese tema de la prosperidad económica pertenece solamente, muy bien señora Zoila, a este momento terrenal, a ese paréntesis de tiempo que va entre el nacimiento y la muerte, punto, o entre el nacimiento y el arrebatamiento de la iglesia, punto. Ahí donde usted desarrolla la sabiduría para hacer riquezas o no desarrolla la sabiduría para hacer riquezas. Ahí donde usted progresa o no progresa. Y ahí donde usted progresa hasta cierto punto y ve que los otros progresan más o los otros progresan menos, de acuerdo a la inteligencia invertida en la generación del recurso económico, porque de eso está hablando aquí la Sagrada Escritura. Por eso el versículo 15, salió del vientre de su madre desnudo y así vuelve, ya. Pues sin nada material vino y nada material se lleva. O sea que lo material pertenece a este mundo material. Lo material pertenece a este momento terrenal, como lo dice la señora Zoila. Y aquí en este momento terrenal es donde usted puede hacer uso del conocimiento que Dios le da, de la inteligencia que Dios le da, de la sabiduría que Dios le da para hacer las riquezas. Es promesa de la Sagrada Escritura. Yo soy tu Dios, el que te da el poder para hacer las riquezas. No me lo estoy inventando yo, está en la Sagrada Escritura. Si usted no quiere recibir ese poder para hacer riquezas o no quiere hacer uso de ese poder para hacer riquezas, eso es otra cosa. Pero el Señor da el poder para hacer las riquezas. Si usted considera que usted no quiere riquezas, pues chévere también. Cada uno y su perspectiva. Si usted considera que sí necesita las riquezas, también chévere, cada uno y su perspectiva, pero la perspectiva que debe reinar en todos definitivamente es que las riquezas no pueden estar en primer lugar en mi vida. Y esto no quiere decir que yo quede condenado eternamente a la pobreza. Lo que quiere decir es que yo puedo ser una persona pudiente, como lo decimos nosotros, una persona que progresa, una persona próspera y seguir manteniendo el tema de las riquezas en un último lugar, en un último puesto y seguir manteniendo a Dios en el primer lugar de mi vida. El versículo 16 dice, ese también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Otro análisis, ¿no? Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, trabajen ustedes por la comida que no perece y no por la comida que perece. A ver, yo le voy a invertir toda mi vida, toda mi mente, toda mi neurona, toda mi energía a una cosa que solamente la voy a poder experimentar, vivir, disfrutar mientras que yo esté aquí en la tierra, sabiendo que yo soy un ser eterno, porque después de mi partida de este plano terrenal, la vida sigue. Acuérdese que es que la vida sigue. Y esto por lo cual usted luchó, se esforzó, se deprimió, se estresó, será un asunto olvidado a partir del momento de su muerte o a partir del momento del arrebatamiento de la iglesia. Trabajar esforzadamente por algo que en algún momento ya no va a estar en mi memoria. Usted dirá, pero es que ¿cuánto tiempo voy a vivir acá? Pero ¿qué es su tiempo en esta tierra comparado con toda la eternidad? Apenas es un momentico, como lo dice la señora Zoila, el momento terrenal. Apenas es un ratico terrenal. Y esforzarme para multiplicar riquezas, trabajar con ahínco y con todo el esfuerzo para multiplicar riquezas. ¿A eso vine realmente yo a la tierra? No, yo vine a anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Vine a multiplicar riquezas? No, yo vine a, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. A eso vine. Yo vine a servirle a Jesucristo. Pero me promete progreso, claro. Pero me promete prosperidad, claro que sí. Pero si usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, si usted le sirve a Dios, usted pone en servicio a Dios en primer lugar, Él promete que todo lo demás va a fluir. Versículo 17. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. ¿Cuánto de vida laboral? No sé, desde los 18 años o antes. ¿Y hasta cuándo? Pues en esta sociedad, la verdad, la vida laboral no es que sea muy larga.
La vigencia laboral no es que sea muy larga, pero no sé cuánto, 10, 20, 30, 40, 50 años trabajando. ¿Qué consiguió? Conseguí bienes materiales. Ok, aparte de bienes materiales, ¿qué más consiguió? Nada más. O una vida completamente desgraciada. Cuando habla de completamente desgraciada, estoy hablando de carencia de gracia. Porque no tiene fe, gracia, fe, misericordia, creer en Cristo. Es el rico que, cuando muera por causa de su insensatez, pierde toda su riqueza acumulada y también su propia alma, porque se dedicó a qué? A acumular riquezas. Los hijos adoctrinan a los padres diciendo, mire, usted vino a esta tierra a lo siguiente, usted debe tener, antes de morir, se debe tener un apartamento, usted debe tener un carro, usted debe tener, no sé, haber estudiado, haber paseado, y no está mal el consejo. Pero si se le enseña que usted vino a esta tierra únicamente a eso, o primordialmente a eso, estoy adoctrinando a mis hijos de una manera completamente errada. Yo vine a esta tierra a servirle a Dios. Después de que Salomón habla de la vanidad, habla de lo malo, habla de la miseria, habla del afán, habla del dolor, habla de las tinieblas en el versículo 17, pasa al versículo 18 y dice, he aquí pues el bien que yo he visto. Bueno, algo bueno. Porque es que desde el versículo 8 hacia el 17 todo es malo, ¿sí se dio cuenta? Del 8 al 17 todo es malo. Versículo 18, algo bueno. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo. Note qué es lo que Salomón está exaltando. Devuélvase al versículo 8. Vaya al versículo 12 y vuélvalo a leer. Aquí lo que exalta Salomón son los bienes conseguidos por medio de qué. Responda, por favor. Eso es lo que exalta. Los bienes conseguidos por medio del trabajo. Los bienes conseguidos por medio de unas sabias o buenas ocupaciones o inversiones, como lo vimos en el versículo 14. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo. Goza del bien de todo su trabajo. ¿Cuál es el bien del trabajo? Pues el sueldo, la paga, el galardón o la recompensa del trabajo. Dice, goce del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Ahora habla de gozarse con los bienes que el Señor le da, producto de su trabajo, producto de sus inversiones. Y si usted va a gozar verdaderamente de sus bienes materiales, si se va a sentir contento con el uso que le da a sus bienes materiales, yo le pregunto a usted, eso solamente lo va a poder entender aquel que le da al Señor. El darle al Señor, el promover la obra del Señor, el saber que usted con sus bienes materiales está aportando para que la obra del Señor salga adelante, a usted le produce gozo, a usted le produce alegría, el saber que usted es una columna financiera, tenga mucho, tenga poco, aporte mucho, aporte poco, pero es columna financiera de la obra del Señor, extiende usted el reino de Dios por medio de su aporte económico, por medio de su diezmo, por medio de su ofrenda. ¿Eso le produce gozo o no le produce gozo? A eso se refiere el texto. También cuando dice, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo. Eso quiere decir, haga con su dinero cosas que le causen gozo, lógicamente gozo cristiano, el gozo del justo, el gozo de una nueva criatura. Bueno, entonces, ¿qué uso yo le puedo dar a mi dinero para que me produzca gozo? Pues es obvio que si usted va y compra cigarrillos, no le va a producir gozo. Que si usted va y compra droga, no le va a producir gozo. Que si usted va y fornica con ese dinero o adultera con ese dinero, no le va a producir gozo. Pero si usted le aporta al Señor, ¿acaso no le produce gozo? Si usted va y se chupa un helado, una paleta, un cono, con su conciencia tranquila, dígame si eso no le produce gozo. Si usted va y se da una vueltica por aquí, una vueltica por allá, va y pasea por aquí, va y pasea por allá, eso sí que no sea el domingo por la mañana, porque el domingo no es el día de la familia y no es el día del paseo, el domingo es el día del Señor, como queda claro en la Sagrada Escritura, pero ¿acaso no le produce gozo?
Que usted tenga para darse una vueltica por todo el mundo con el producto de su trabajo, ¿no le produce gozo? Que usted tenga para ir a hacer mercado y traiga cosas ricas y con eso llene la alacena y llene la nevera, ¿acaso no le produce gozo? Que usted tenga para pagar el recibo del gas, el recibo de la luz, el recibo del agua, el teléfono, ¿acaso no le produce gozo? Claro que le produce gozo. Eso es lo que dice el versículo 18. Termina diciendo, esta es su parte. Que usted diga, mire, tengo todo pago, gloria al Señor, y no tengo la conciencia intranquila, mi sueño es dulce. Realmente el Señor me suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice Natalia, demasiado gozo y después de salir de congregarme mejor. Gloria a Dios. Por eso Natalia dice, la reunión más temprano, la reunión más temprano. Yo sé que ella dobla rodilla por eso. Claro, obvio, porque si uno sale a las 10 de la mañana, 11 de la mañana de la congregación, pues de ahí vámonos con toda la familia. ¿Y cómo se va? Dichoso, porque estuvo bien temprano escuchando la palabra de Dios, adorando al Señor, y ahora llegó el momento de ir con la familia y estoy con ellos meditando en el sermón y les puedo compartir el sermón que yo acabo de recibir. El problema es con aquellos que no se congregan por irse a pasear. Eso sí no causa dicha, eso sí no causa gozo, eso causa cargo de conciencia. Y si no hay cargo de conciencia por eso, algo pasa en la conciencia, esa conciencia está como enferma. Versículo 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes. Mire, si alguno está peleando con el tema de las riquezas y los bienes, mire este versículo. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes. O sea, pelear en contra de esto es pelear en contra de Dios. Si a Dios se le antoja darle a usted riquezas y bienes, ¿usted qué dice? Vuelvo y le hago la pregunta, usted regáleme su respuesta. Si a Dios se le antoja darle a usted riquezas y bienes, es lo que dice el versículo, ¿usted qué hace? ¿Usted qué dice? ¿Se opone? ¿Refuta? ¿Refunfuña? ¿Dice que no? ¿No gracias? ¿No quiero? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Bienvenidas. Bienvenidas. Mire lo que dice acá. A todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes. ¿A todo el mundo Dios le da riquezas y bienes? No. No, porque eso depende del uso del poder para hacer las riquezas. Pero a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y no solamente le da riquezas y bienes, sino que también le da la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, dice, esto es don de Dios. O sea que en la medida en que usted va trabajando va ahorrando, en la medida en que usted va ahorrando va invirtiendo, y en la medida en que va invirtiendo va distribuyendo de una manera sabia. Porque precisamente esa es la definición de administrar, distribuir sabiamente. El buen administrador es el que sabe distribuir sabiamente. Y sabe que en una sabia y correcta administración, pues primero está Dios. Primero está Dios. Dios está en todo de primeras. Entonces aporta al Señor, se goza. Pero ahora tiene para bendecir a su casa, bendecir a su familia y se goza. Recuerde que la Sagrada Escritura dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. ¿Acaso usted no se siente proveyendo y proveyendo cosas ricas, cosas chéveres, cosas bonitas a su casa? Pero por supuesto que sí. Volvemos al argumento del versículo 18. Que Dios no solamente me dé riquezas y bienes, sino que también me dé la facultad o la capacidad para comer de ellas, facultad, capacidad para tomar mi parte, facultad, capacidad para gozar de mi trabajo. Eso es don de Dios. ¿Las riquezas son para acumularlas? No. ¿Las riquezas son para guardarlas? No. Las riquezas son para, alguno dirá, disfrutarlas. Bueno, también el disfrute, el goce, pero es que el gozo del cristiano es distinto al gozo del mundano. El cristiano se goza cuando diezma, el mundano no. Al mundano le parece un robo y le parece una exageración la ofrenda, al cristiano no. Si hay aquí alguno que diga, Señor, tú me das millones o billones, y por supuesto que lo primero que yo voy a hacer será bendecir tu obra. Lo primero que yo haré será promover la evangelización. Lo primero que yo haré será ser una columna financiera, una columna económica firme, Señor, para la plantación de iglesia y la apertura de nuevas obras. Pues ese Señor es un candidato, o ese Señor es una candidata que está haciendo fila ahí para riquezas y para bienes bien conseguidos, provistos por el mismo Señor.
Porque si yo me la paso pensando y diciendo, ay, si yo tuviera plata, yo compré una casa. Ah, qué bien, no está mal tener una casa. Lo que pasa es que si es en lo primero que usted piensa, o si yo tuviera, yo tendría una camioneta, o si yo tendría una finca, uy, yo me iría a pasear por todo el mundo, uy, yo tendría hasta un yate, uy, ¿y dónde queda el Señor? ¿Y dónde están los planes que tienen que ver con la evangelización? Porque es que usted imagínese un evangelista lleno de bienes y de riquezas. Pero un evangelista con el corazón consagrado a Dios, a ese me estoy refiriendo. Usted imagínese un siervo del Señor, uno que tiene conocimiento del evangelio, uno que predica, lleno de bienes y lleno de riquezas. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde puede llegar? Excelente. Yo escuché alguna vez un sermón que dijeron que la iglesia de Antioquía de Siria llevó el evangelio hasta lo último de la tierra sin dinero. ¿Usted cree que eso es cierto? La iglesia de Antioquía de Siria llevó el evangelio hasta lo último de la tierra sin dinero. ¿Usted cree que eso es cierto? Bastante. Así es, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuánto costaba cada viaje misionero? Porque entre viaje y viaje se tenía que hacer una pausa para volver a la recolecta, para volver a hacer la vaca, para volver a cuánto es la inversión que tenemos nosotros para arrancar el segundo viaje misionero. Se necesita mucho dinero para una misión, se necesita mucho dinero para una evangelización, porque Dios le quiere dar a sus hijos riquezas y bienes para que se conviertan en columnas financieras de la evangelización. ¿Quién quiere convertirse en columna financiera de la evangelización? ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrodilló pidiéndole a Dios provisión, pero diciéndole, Señor, tú me das bienes y riquezas y yo me convierto en una columna financiera, una columna económica para la evangelización, para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra? Si tú me das bienes y me das riquezas, Señor, yo te sirvo con esos bienes y yo te sirvo con esas riquezas. ¿Cuándo fue la última vez? Pero si mis oraciones son, Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú me proveas para, dos puntos. Primero, el arriendo. Dos, los recibos. Tres, el mercado. Cuarto, la obligación bancaria. Ahí no entra Dios, si se da cuenta. Si yo doblo rodillas porque es que no me alcanza y doblo rodillas, Señor, a mí me gustaría diezmar, ofrendar y sembrar con juicio. Te pido por favor que me suplas, mi Dios, para yo poderlo hacer. Pues se da cuenta que cuando yo le pido a Dios dinero, la obra de Dios no aparece por ningún lado mencionada. Así como queremos que Dios nos supla. Somos egoístas, somos envidiosos. Y el versículo 20 dice, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Dice, no se acordará mucho de los días de su vida. Dios le llenará de alegría el corazón. ¿A quién le llena de alegría el corazón? Pues aquel que le ha dado riquezas y bienes y también le ha dado la facultad para que administre correctamente esas riquezas y esos bienes. Entonces, hay trabajos, hay negocios, hay inversiones que están listas y están dispuestas de parte de Dios para sus hijos. Pero se requiere que el hijo tenga el corazón preparado, el corazón listo. Yo estoy listo para disfrutar. ¿De qué manera? ¿Mundanamente o cristianamente hablando? ¿Va a administrar correctamente o no va a administrar correctamente? ¿Entiende que todo es de Él y de lo recibido de su mano le damos? ¿Entiende que si usted tiene, no sé, $1.000.000, tendría que preguntarle al Señor qué hacer hasta con el último centavo de dólar de ese $1.000.000? ¿Entiende que no puede tomar usted decisiones caprichosas o antojadizas con el dinero porque así actúan los mundanos? Así actúan los seculares, los que no tienen a Dios en su vida. Señor, ¿qué quieres que haga? Y lo que tú quieres que yo, porque es que es el recurso. Eso es, aquí dice claramente la parte final del versículo 19 que eso es un don de Dios, ya que estamos hablando de dones, pues es obvio que en alguno de esos domingos de la serie vamos a tener que hablar de este don. ¿Cómo se llama este don? Para el que no lo ve así, para el que no lo reconoce así, ¿cómo se llama este don? Vuelva a leer el versículo 19. ¿Cómo se llama ese don? Y es don de Dios, dice la Sagrada Escritura, es don de Dios. Estamos hablando los domingos de los dones de Dios, ¿no? ¿Cómo se llama ese don? Responda, por favor.
¿Todo el mundo lo tiene? No, no todo el mundo lo tiene. Por eso es llamado don, porque el Señor reparte a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cómo se llama ese don? ¿Cómo se llama ese don? Vuelvo y leo. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. ¿Cómo se llama ese don? Dice, esto es don de Dios. ¿Cómo se llama ese don? No. ¿Cómo se llama ese don? No. ¿Cómo se llama ese don? No. ¿Cómo se llama ese don? Vuelvo y se lo leo, porque no se atreve a responder. Mire, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también la facultad para que coma de esas riquezas y bienes, y tome su parte de esas riquezas y bienes, y goce de su trabajo, o sea, goce de las riquezas y los bienes. Eso es don de Dios. ¿Cómo se llama el don? ¿Cómo se llama el don? ¿Cómo se llama el don? Y aquí ya vamos terminando. ¿Cómo se llama el don? Mire, usted le puede poner, usted le puede poner diferentes nombres. Ese don esa palabra que utiliza Marta Poveda me encanta. Yo utilizaría esa palabra, el don de la prosperidad. Porque la prosperidad tiene que ver con hacer riquezas y bienes, pero también la prosperidad tiene que ver con saber administrar esas riquezas y esos bienes. Usted escribe arriba administración, pero es solamente una parte. Si usted no tiene nada para administrar, ¿qué va a administrar? Primero le toca generar algo para administrar, después pase a administrarlo sabiamente. Usted utilizó la expresión sabiduría, claro, la sabiduría, pero explicándolo, porque la sabiduría es el poder para hacer riquezas y después necesita la sabiduría para administrar correctamente la riqueza. ¿Qué tal si lo dejamos en prosperidad? La prosperidad tiene que ver con generar riqueza y después administrar correctamente. La prosperidad es don. La prosperidad es don de Dios. Ahora, ¿qué tan poderoso es este don de la prosperidad económica? Le pregunto, ¿qué tan poderoso considera usted que es este don de la prosperidad económica? ¿Sabía usted que la prosperidad económica es un don? ¿Sabía usted que la prosperidad económica tiene dos caras, el generar riqueza y el administrar la riqueza correctamente? ¿Sabía usted que la Biblia dice, procurad los dones mejores? ¿Qué quiere decir? Busque los dones mejores, por lo tanto, pídalos. O sea que usted perfectamente puede arrodillarse y, Padre, yo te pido que me des el don de la prosperidad. El poder para generar riqueza y la sabia administración. En otras palabras, conviérteme en una columna financiera de tu obra. ¿Quién se atreve a pedírselo? Conviérteme en una columna financiera de la iglesia. Conviérteme en una columna financiera de esta labor evangelística. Conviérteme, Señor, en una columna grande, fuerte, voluminosa, resistente económicamente hablando. Dame el don de la prosperidad. Ahí dice que es don de Dios. Y ahí dice, parte inicial del versículo 19, a todo hombre a quien Dios da. A quien Dios da. Termina el versículo diciendo, es don de Dios. A quien Dios le da, Dios le ha dado un don. ¿No? A quien Dios le da la capacidad de hacer riqueza y la capacidad de administrar sabiamente la riqueza, lo que le ha entregado es un don. Y ese don, como dice 1 Corintios 12, es para el provecho mutuo. Provecho suyo, claro, porque usted va a disfrutar de eso, por supuesto, pero sobre todo, si es un don, ¿para qué son los dones? Para el provecho del reino, para el provecho de la iglesia, para el provecho de la evangelización. Estos revolcones en la cabeza ocurren cuando usted y yo escudriñamos la palabra de Dios. Cuando dejamos de ver el dinero como si el dinero fuera el diablo, porque la plata no es diablo, la plata es don de Dios. Las riquezas y los bienes son don de Dios. La sabia administración es don de Dios. Mire lo que dice don Henry, gozo en dar. Claro, en dar. No daría, claro. Si usted es fiel en lo poco, en lo mucho Dios le pone. Si usted es capaz de apartar de 20,000 pesos, 2,000 pesos, 2,500, 2,000 de diezmo y 500 de ofrenda en un sobrecito, Señor, esto es lo que es tuyo. Si usted es capaz de hacerlo en lo poco, en lo mucho también lo va a hacer. Y la Biblia promete, el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pondrá. Si no es capaz de diezmar
cuando recibe 20,000 pesos, no será capaz de diezmar cuando reciba 200,000 o 2 millones o 20 millones o 2,000 millones. No será capaz de hacerlo allí. Y dice Natalia, lo que más anhelo, Señor, porque nada será mucho al lado de su bondad conmigo. Aquí hay un corazón para Dios. Natalia tiene un corazón para Dios. Y como tiene un corazón para Dios, esos corazones son los que Dios busca y dice, le voy a dar a mi hija, le voy a dar la prosperidad como don. Voy a hacer que todo el dinero fluya a su vida de una manera permanente, de una manera eficiente, que esa prosperidad llegue a sus arcas, porque esta hija tiene corazón para convertirse con ese don de la prosperidad en una columna financiera. Y a través de todos esos recursos podemos evangelizar hasta lo último de la tierra. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias por este mensaje, gracias por esta predicación. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios, aquí hablando del dinero, no como el mundo habla del dinero, como si el dinero fuera el Dios. No es Dios el dinero. El dinero es un don. La prosperidad es don. Tú se la das a quien tú quieres. Si tú quieres dársela a alguien que esté proyectado a servirte, Señor. Alguien que tenga corazón para esto, alguien que doble su rodilla y diga, Señor mío, los dones que tú has puesto en mi vida, las capacidades, las habilidades, los talentos, yo los pongo a tus pies, mi Señor. Tú me das y lo que tú me des, Señor Dios, yo lo pongo a tu servicio. Y si me das el don de la prosperidad, dame el don de la prosperidad, Señor. Ese don que yo acabo de entender, dame el don de la prosperidad. Dame el don, Señor, dame la capacidad para hacer capital, para generar ingreso y dame la capacidad de administrar correctamente. Dame el don de la prosperidad y ese don yo lo pongo a tus pies. Toda esa prosperidad lo pongo a tus pies. Toda esa prosperidad será para extender tu reino. Y si de toda esa prosperidad tú permites que tu siervo, que tu sierva pueda disfrutar en algo, te daré gracias. Te daré gracias, mi Dios, por tanta misericordia. Te daré gracias por tanta bondad, por tanta benignidad y por tanta misericordia sobre mi vida. Señor, yo hoy quiero ser una columna financiera. Hoy quiero ser una columna económica. El evangelio tiene que ser predicado, pero todo cuesta. Arriendos, desplazamientos, sostenimientos. Llegar a otros lugares, todo cuesta, mi Señor. Con el diezmo y la ofrenda de los hermanos hemos podido llegar a diferentes lugares, cerca y lejos. Con más dones como estos y con más personas dotadas de estos dones podremos llegar más lejos. Dale a mis hermanos el don de la prosperidad. Si usted me permite orar por usted en esta hora, entonces yo le quiero pedir al Señor, Señor, dale a Héctor Gabriel Vaca el don de la prosperidad. Si usted lo quiere recibir y usted lo quiere creer, pues entonces recíbalo y créalo. Señor, te pido, dale a don Henry el don de la prosperidad. Señor, dale a Estefanía y a Juan Esteban el don de la prosperidad. Señor, dale a Blanca el don de la prosperidad. Dale a María Sánchez el don de la prosperidad. Señor, por favor, dale a Natalia el don de la prosperidad. Señor, dale a Denise Joana León el don de la prosperidad. Dale a Marta León el don de la prosperidad. Mi Señor, dale a la señora Zoila el don de la prosperidad. Señor, dale a las personas que están detrás de la cuenta Sumi Empresarial Colombia, a todos ellos, el don de la prosperidad. Señor, dale por favor a Tatiana el don de la prosperidad. Señor, dale a Marta Poveda el don de la prosperidad. Y derrama sobre mi vida el don de la prosperidad. Gracias, mi Dios, porque estamos pidiendo cosas conforme a tu voluntad, voluntad que es buena, agradable y perfecta. Esto lo hemos pedido en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.